Bienvenidos a este nuevo vídeo de clase. Soy el profesor José Luis González, y hoy vamos a hacer algo diferente. En lugar de una clase de código pura, en este vídeo nos enfocaremos en la calidad y el despliegue de aplicaciones web, centrándonos en el tema de verificación y validación. Bueno, vamos directos al grano. El objetivo de hoy es un cambio de mentalidad, Pasar de picar código que más o menos funciona a construir aplicaciones que de verdad sean sólidas, que den confianza. Y para eso, lo primerísimo es entender esta diferencia, que es clave. Por un lado tenemos la verificación, que básicamente se pregunta, ¿estamos construyendo el producto bien, como nos han dicho? O sea, ¿cumple con las especificaciones técnicas? Y por otro, la validación, que va un paso más allá y pregunta, ¿estamos construyendo el producto que la gente necesita? Es decir, ¿soluciona un problema real del usuario? Una cosa es hacerlo bien y otra, hacerlo correcto. Son dos mundos. Y para organizar todo este tinglado, la industria usa una idea visual que es genial, la pirámide de tests. A ver, la base, lo más grande, un 70% del total son las pruebas unitarias. Son miles, son pequeñas, rapidísimas, baratas, prueban cada función, cada método por separado. Luego, un poquito más arriba, en el medio, con un 20%, están las pruebas de integración. Estas ya comprueban que las distintas piezas del puzzle encajan y hablan entre sí. Y en la punta, la joya de la corona, con solo un 10%, las pruebas end-to-end, las E2E. Estas simulan a un usuario de verdad, de principio a fin. Son lentas, son caras y por eso, claro, hacemos muchas menos. ¿Y por qué esta forma de pirámide? ¿Por qué es tan importante? Pues mirad, por esta cifra, que es para enmarcarla. Un bug, un pequeño error que pillas abajo del todo en una prueba unitaria mientras estás programando, te cuesta minutos arreglarlo. Un café y listo. Pero como ese mismo bicho se te escape, suba por la pirámide y llega al usuario final, a producción, el coste se multiplica por 1000. 1000 veces más caro. Y no hablo solo de dinero, hablo de tiempo, de recursos y lo peor, de la confianza que pierdes. Porque claro, un bug en producción no es solo un if que está mal puesto. No. Es el teléfono que empieza a arder. Son reuniones de crisis a las tantas de la noche. Es perder la confianza de la gente que usa tu producto. Es dañar la reputación de la empresa. Es, como dice aquí, una auténtica sangría de tiempo y de dinero. Por eso, que quede claro, invertir en testing no es un gasto, es la inversión más rentable que se puede hacer, siempre. Venga, pues vamos a bajar a los cimientos, a la base de esa pirámide. Hablemos de las pruebas unitarias en plan pro. Esta es, literalmente, la primera línea de defensa, la muralla que construimos los desarrolladores para que el código nazca sano y fuerte. Y un test unitario bien hecho, uno profesional, sigue siempre un patrón universal. Es como un mantra. Arrange, act, assert. O sea, las 3 As. Es súper sencillo. Primero, arrange. Preparas el terreno. Creas los objetos, los datos de prueba, todo lo que necesitas. Segundo, act. Actúas. Aquí es donde ejecutas esa única cosa que quieres probar. Normalmente una sola llamada a un método. Y tercero, assert. Verificas. Compruebas que lo que ha pasado es exactamente lo que esperabas que pasara. Este patrón hace que los tests se puedan leer casi como si fueran prosa, y eso, a la larga, es oro. Y lo bueno es que este es un estándar de facto. Da igual que programes en Java con Unity y Mockito, o en .NET con NUnit y Mock. Fijaos en la tabla. La sintaxis cambia, sí. Uno usa una arroba, el otro usa corchetes, uno dice when, el otro dice setup, pero el concepto, la idea de fondo, es la misma. Es preparar, actuar y verificar. La filosofía es idéntica. Si aprendes a hacerlo bien en un ecosistema, lo entiendes en todo. Pero ojo, no se trata solo de escribir tests a lo loco, hay que medir. Hay que saber qué parte de nuestro código está realmente cubierta, protegida por esos tests. Y aquí, el estándar de oro que se maneja en la industria es un 80% de cobertura. Para eso tenemos herramientas como Jacoco para Java o Coverlet para .NET. Nos pintan literalmente un mapa de calor sobre nuestro código. Te dicen, mira, esta zona verde está cubierta, pero esta zona roja, aquí no ha entrado ni un test. Brutal para saber dónde tienes que mejorar. Muy bien, dejamos la base y subimos un peldaño en la pirámide. Hablemos de los tests de integración y de las APIs. Aquí el juego cambia. Ya no probamos una función en solitario, ahora probamos que varias piezas juntas, por ejemplo, nuestra aplicación y la base de datos, se entienden y trabajan en equipo. Y justo aquí es donde quiero tocar un tema un poco polémico. Una práctica que se ha hecho durante años, pero que sinceramente es bastante peligrosa. Hablo de usar mocks para simular la base de datos. ¿Por qué es peligroso? Pues mirar la tabla. Un mock es un espejismo, es un como si, no ejecuta las consultas SQL de verdad, no valida las reglas de la base de datos, como que un email sea único o que una clave externa exista. Ignora por completo si estás usando Postgres, SQL Server o lo que sea. Básicamente, te da una palmadita en la espalda y te dice todo va bien, cuando en realidad podrías tener errores garrafales esperando a explotar en producción. Es una falsa seguridad. Entonces, ¿cuál es la solución profesional hoy en día? Se llama
Test Containers. Y es una maravilla. En vez de simular, esta librería levanta directamente desde el código de tu test un contenedor de Docker real de Postgres o de Redis o de lo que necesites. Un contenedor de usar y tirar, efímero. Haces tu test contra la base de datos de verdad y cuando acabas, el contenedor se destruye. Realismo total, aislamiento garantizado. Esto sí que es un cambio de juego. Y con las APIs, el flujo de trabajo de un profesional es parecido. Primero, usas una herramienta como Postman para diseñar y probar tus endpoints a mano. Juegas con los payloads, miras las respuestas, validas todo de forma visual. Y cuando tienes una buena colección de pruebas que funciona, la exportas y usas Newman, que es como el hermano de Postman para la línea de comandos. Esto te permite ejecutar esas mismas pruebas de forma automática en tus pipelines de CI/CD, del trabajo manual a la automatización total. Y con esto coronamos la pirámide. Llegamos a la cima. La validación end-to-end con Playwright. Aquí ya no probamos trocitos de código ni conexiones internas. No. Aquí lo que hacemos es ponernos en la piel del usuario. Automatizamos un navegador de verdad para que haga clic, rellene formularios, navegue, para que verifique la experiencia completa, de cabo a rabo. Las herramientas para hacer esto han evolucionado una barbaridad. Allá por 2004 teníamos Selenium, que era lo que había. Era frágil, tenías que meterle esperas a mano, un dolor. Luego, por 2015, apareció Cypress, que fue un gran salto, mucho más rápido, pero te encerraba en su mundo y solo en JavaScript. Y en 2020 llegó Playwright. Y vamos, se ha convertido en el estándar. Es nativo, funciona con un montón de lenguajes y lo más importante, es súper robusto gracias a sus autoesperas inteligentes. Se acabaron los tests que fallan porque la página tardó 1 milisegundo más en cargar. Y aquí va un truco de arquitecto de QA, un consejo de oro para que los tests C2E no sean un infierno de mantener. El problema es que si buscas un botón por su clase CSS, por ejemplo, botón azul grande, en cuanto un diseñador cambia el color, ¡pum!, el test se rompe. La solución es usar un atributo especial, el Data Test ID. Esto es un contrato sagrado entre desarrollo y QA. Es un identificador que solo existe para el test, es invisible para el usuario y no tiene que ver con el estilo. Así pueden rediseñar la web entera que mientras no toquen ese atributo, el test seguirá funcionando como un reloj. Y llegamos al final, al jefe de la última pantalla, al final boss. La orquestación. Porque al final del día, una aplicación no es solo código, es un ecosistema completo de servicios que tienen que funcionar juntos. Y eso también hay que probarlo. Porque en un entorno real, nuestra aplicación necesita hablar con otros servicios. Necesita un DNS, que es como la guía telefónica de la red, para saber que db.universidad.local está en una IP concreta. Y necesita un servicio de identidad como el EDAP, que es como el portero de una discoteca. Comprueba quién eres y te dice si puedes pasar o no. Son piezas fundamentales de la infraestructura. Así que, ¿cuál es el desafío definitivo? Pues es montar un Docker Compose que levante todo el sistema. No solo la aplicación y la base de datos, no. También el servidor DNS, el servicio LDAP y, aquí está la clave, un servicio más, un contenedor tester cuya única misión en la vida es certificar que todo el tinglado funciona como un único organismo. Y el flujo es el siguiente. Se levanta todo el stack. La aplicación, la base de datos, LDAP, DNS, todo. Y entonces entra en acción el servicio tester. Lanza las pruebas de Playwright, que hacen el viaje completo, el test se loguea contra el LDAP, navega por la aplicación, crea datos y verifica que se han guardado bien en la base de datos. Si, y solo si, todo ese viaje de principio a fin funciona a la perfección, el despliegue es un éxito. Es el control de calidad definitivo. Y este es el enfoque que seguimos aquí, el enfoque de José Luis González. Hemos hecho un viaje completo, desde probar una simple función aislada hasta tener un sistema entero que se autocertifica. Y esa es la gran diferencia entre ser alguien que solo pica código y ser un profesional, un ingeniero de software que no solo entrega funcionalidades, sino que garantiza la calidad. Así que la pregunta con la que quiero que nos quedemos es esa. ¿Estamos listos para dar el salto? ¿Para dejar de pensar solo en que el código funcione y empezar a construir sistemas de verdad? Sistemas robustos, confiables, de los que uno puede estar orgulloso. Si quieres convertirte en un experto, ya sabes, like y suscríbete para seguir codificando un montón. Nos vemos en el próximo deploy.